el presidente Castillo está demostrando una enorme falencia para gestionar un país complejo como el Perú, pero todo eso no es causal de incapacidad moral permanente. Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, está también con nosotros. Congresista, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Cristian, ¿qué tal? Un saludo acá desde Madre de Dios, gusto de conversar contigo. Gracias, congresista. Congresista, el presidente carece de un espíritu de autocrítica, lo cita a ustedes, ¿no?, el medio Latina. ¿Qué significa esto, esta incapacidad de tener una autocrítica en el contexto en el cual nos encontramos? Bueno, declaré en ese sentido, Cristian, porque la reunión controvertida en el domicilio de Breña ha generado pues toda una crisis política adicional a la que ya se estaba viviendo con motivo de la presentación de la moción de vacancia, ¿no? Y lógicamente los promotores de la vacancia sin duda alguna reciben pues con beneplácito este tipo de reuniones, ¿no? De noche, de madrugada, con el ministro, con proveedores de algunos ministerios, y todo eso genera pues suspicacias y desconfianza en una opinión pública pues ya alterada y ya preocupada por lo que viene sucediendo y por la inestabilidad que se está gestando a raíz de la moción de vacancia y también por los desaciertos del gobierno, ¿no? Y yo pensé que el presidente en su mensaje presidencial podría haber hecho pues un mea culpa, haber explicado de una mejor manera la naturaleza, contenido y el sentido de su reunión, y de esa manera disipar pues las dudas, suspicacias, y obviamente no permitir que la crisis generada por la vacancia pues se ahonde y que en algunos casos determinados parlamentarios estén optando ya o decidiendo en votar a favor de la vacancia a raíz de esta reunión no aclarada en su mensaje. Correcto. Esto, claro, usted me lo dice que es una incapacidad de autocrítica, pero digamos, no afecta nuevamente lo que se juega respecto de la vacancia con la obtención de 52 votos. Leía que no congresistas de su bancada, los de Lima, el señor Quiabra y la señora Echaiz, pues sí votarían a favor de la admisión. ¿Cómo siente usted que cambia esto respecto de su bancada? Incluso un tuit del propio César Acuña también deslindando. Entonces quiero saber si es que la posición de APP está en constante evaluación o se mantiene respecto de que esa posibilidad de la vacancia, incluso su admisión, sería, digamos, atizar la inestabilidad en nuestro país. Personalmente, Cristian, que es lo por quien yo puedo hablar en este momento, porque al inicio de la semana de representación habíamos conversado con la mayoría de los colegas y compartíamos el punto de vista que yo mantengo, en el sentido de que la moción de vacancia presidencial carece de sustento constitucional y que responde estrictamente a motivaciones de tipo político e ideológico, ¿no? Y está impulsada por las organizaciones políticas que desde el principio estuvieron en desacuerdo con el presidente Castillo y que inclusive hablaron de fraude electoral, yéndose además a presentar denuncias ante la propia organismos internacionales como la OEA en Washington, presentar nulidades ante el jurado y no reconocer hasta la última hora la victoria electoral del profesor Castillo, ¿no? Entonces, ese es el concepto que nosotros manejamos, y si vamos además a los argumentos... A ver, pero perdón que lo interrumpa, congresista. Entonces, sí. ¿Usted maneja que el tema de los que están impulsando la vacancia se debe únicamente a ese mismo discurso de la segunda vuelta respecto de que se han quedado con la piconería de no haber ganado y del tema del fraude, etcétera? ¿Eso es lo que me dice? Quizás no tanto en tus términos, ¿no? Sino lo que yo... Dale, congresista. Ok. En otra forma, ¿no? O sea, no, lo que yo creo es que el grupo político que la promueve es el que tú y yo y los oyentes sabemos quiénes son. Sabemos qué hicieron en la campaña electoral y qué hicieron después de la segunda vuelta, ¿no? Entonces, ellos han mantenido desde el principio una propuesta de vacancia presidencial desde el primer día, y lo han sostenido estos 100 días permanentemente, ¿no? Con interpelaciones, censuras, inclusive ¿No sería también, para ser justo, decir que desde el gobierno, sobre todo con Guido Bellido, así como se manejó el tema de la vacancia, también se manejó el tema de la disolución? Lo dijo Bellido, creo, a los 3 días de jurar como premier.
Bueno, obviamente que situaciones de ese tipo han venido de ambos lados, ¿no? La prudencia no es precisamente un atributo del colega Bellido, ¿no? Él ha contribuido en parte a esta situación de inestabilidad de su propio régimen, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el sentido de la vacancia, ¿no? Porque si tú ya te vas a revisar, Cristian, el contenido mismo, el contenido jurídico, los argumentos de la vacancia planteada por los colegas chirinos y respaldada por la bancada que conocemos, nos habla, por ejemplo, el financiamiento de la campaña electoral por parte de supuestamente el gobierno regional de Junín, el tema de las relaciones diplomáticas con Venezuela, el supuesto hostilización a la prensa, la permisividad a la violencia femenina en el caso del ex premier Guido Bellido. Como te darás cuenta, esos pueden ser temas para cualquier cosa, menos para justificar una vacancia presidencial. Entonces, ante la carencia de argumentos, ahora se está utilizando el tema de esta reunión indebida, en mi concepto, en la visita de Breña, para pretender convencer a los y alcanzar los 52 votos que requieren para que la nación sea admitida. Okay. Y lo que yo creo es que esa reunión tiene que ser investigada, pero de igual manera no puede ser sustento para una vacancia presidencial. Ok, claro, me parece a mí también. Yo también considero que no están las causales, pero decir que es solamente los congresistas por la piconería, entonces mi pregunta sería, ese 43%, ¿no? Frente a solamente a un 55%, es una distancia muy corta, 43% que sí va por la vacancia, han sido llevados, digamos, de la nariz por estos congresistas que quieren vacar a Castillo desde el primer día, o todo ese 43% es ese porcentaje pues que también creyó que hubo un fraude en la segunda vuelta. Esa concordancia de números no existe según las encuestas. Fue mucho menor gente la que creyó que hubo un fraude. Lo que quiero decir con eso es que independientemente de las fuerzas en el Congreso que quieren vacar, hay una buena cantidad de ciudadanos que no son ni manipulados por el Congreso, es más, que rechazan abiertamente al Congreso de la República también, que tiene con 71 votos de desaprobación, pero que sí están a favor de una vacancia. Entonces, no es solo un tema de que algunos congresistas se quieren llevar el tema de la vacancia por quítame estas pajas, como sí quizá ocurrió con Martín Vizcarra, que había una desaprobación, una súper desaprobación contra la vacancia. Aquí me parece que la figura es distinta, congresista. Entonces, mi pregunta es si es que la posición de APP va a cambiar cuando la mayoría de peruanos sí estén a favor de la vacancia. Primero, el tema, yo creo que el gobierno, el problema para mí es que el gobierno desde el principio no ha podido mostrarle al país un gobierno estable, un gobierno que tenga una visión clara de las cosas. El presidente no está demostrando un liderazgo que requiere un país en problemas como el nuestro. Entonces el gobierno nos da motivo además todos los días a los grupos de oposición y a la opinión pública para dudar de su eficiencia. Los temas de corrupción, los $20,000, los ministros de información y experiencia, las reuniones pretendidamente clandestinas y en la madrugada, la crisis al interior del gobierno, la división que hay entre ellos, Cerrón que ya se ha pasado a la oposición y Rafael López Aliaga retuitea sus mensajes, ¿no? En una alianza tácita un poquito extraña. Es decir, un gobierno que ha generado incertidumbre, obviamente también en el sector empresarial y en los agentes económicos. Entonces todo eso abona, ¿no?, a que un gran sector de la población diga, oye, algo tenemos que hacer. Y obviamente en parte, ¿no?, la salida que un sector político del país dice, oye, bueno, acá la única salida es la vacancia presidencial, y por eso que lo están planteando ahora de esa manera, ¿no? Es decir, ese es el tema político de fondo en este momento. La viabilidad o no del gobierno del presidente Castillo es lo que está en cuestión en este momento en mi concepto. Correcto, pero por eso lo decía. Entonces, digamos, es como que el tema de la vacancia corre muy independiente, congresista, de quienes la planteen, independientemente de que quienes la planteen, como usted dice, hayan querido vacarlo desde el día 1. Claro, Cristian. O sea, acá hay un propósito inicial que no se puede desconocer.
Pero a eso se suma todo lo que estamos hablando en este momento contigo, ¿no? O sea, el gobierno... Pero no sería al revés, o sea, digamos, lo que convoca 43% es la incapacidad del presidente Castillo y a eso se le suma. Yo no creo que sea viceversa, como dice, o sea, yo no creo que el Congreso tenga la capacidad, usted me disculpará, es congresista, pero de convencer a 43% de vacarlo. Claro, lógicamente aquí lo que hay es una conjunción de realidades, ¿no? O sea, hay un sector político que pretende eso desde el principio y hay un escenario político que lo favorece, ¿no? Por los errores cotidianos del presidente. O sea, eso es lo que está sucediendo. Entonces la opinión pública en gran medida dice, oye, ¿este gobierno será viable o no? Si todos los días es crisis tras crisis, la cuestión económica, según el BCR, no va a mejorar. Se viene la tercera ola. Entonces la gente empieza a dudar o no ya de la continuidad o no del presidente Castillo, ¿no? De su idoneidad para el cargo, ¿no? Ya se pregunta realmente en serio, oye, ¿el profesor debe continuar o no debe continuar? Y obviamente la clase política en el Congreso tiene que dar una respuesta política a esa interrogante. Correcto, pero ahí el tema es que habría que hacer también docencia política y explicar, oye, que tenga 65% de desaprobación y que hay una cantidad de gente que quiere la vacancia, no significa que nos encontremos ante una causal de vacancia según la Constitución. Y aquí viene mi pregunta final. Si esa causal no aparece según la Constitución, yo me imagino que APP en 6, 7 meses, cuando se dé, según Juan Carlos Tafur, el momento destituyente, es decir, que no sea 43, sino póngale usted un 70% que pide la vacancia, APP no va a cambiar su postura únicamente porque la gran mayoría lo pide. Totalmente de acuerdo contigo. Okay. O sea, todo Listo. lo que estamos diciendo existe, es correcto. Y lo que yo he señalado desde el principio es verdad. Hay una incertidumbre política. El presidente Castillo está demostrando una enormes falencias para gestionar un país complejo como el Perú. Pero todo eso no es causal de incapacidad moral permanente, Cristian. Ese es el tema de fondo. O sea, si nos vamos a un análisis jurídico, constitucional y político, eso no es pertinente en este momento. Correcto, como tampoco cuando hay 80, 90%, no, digamos, una gran aprobación a la vacancia no genera una causal constitucionalmente hablando, como desde mi punto de vista, el hecho de que se hayan alcanzado esos 87 votos no genera pues, que sea un golpe lo de Merino a Vizcarra. Pero bueno, esa es otra historia. Yo le agradezco mucho, congresista Salguana, por el tiempo y nada, hasta muy pronto. Buen viaje de regreso a Lima. Gracias. Cristian, muy amable. Buenas tardes.